vamos a comenzar. Buenas noches con todos, mi nombre es Andy Tribeño, soy médico otorrinolaringólogo del Hospital Rebagliati y se me ha encargado el día de hoy hablar sobre patología de laringe. Es importante para comenzar a hablar sobre el tema hacer un recordatorio anatómico. La laringe se divide en tres zonas principalmente, la supraglotis, la glotis cuya estructura importante son las cuerdas vocales y la subglotis que va a estar por debajo. Entonces una clasificación básicamente topográfica, ¿no? Lo que está por encima de las cuerdas vocales es supraglotis, que incluye la epiglotis, el hueso hioides, que no es parte propiamente de la laringe, pero sí es importante porque es un punto de inserción de algunas estructuras musculares y algunas estructuras ligamentarias que también son relevantes para el funcionamiento de la laringe, ¿no? Pero recordar esto, la supraglotis, la glotis y la subglotis, ¿no? En ese orden. Y cada una de las patologías de esas estructuras se va a manifestar por un síntoma en específico, como veremos después, ¿no? Hay una diferencia anatómica entre la laringe del adulto y del niño, ¿no? La del adulto, como pueden ver en la imagen, es cilíndrica, pero en cambio la del niño tiene la forma de un embudo invertido, ¿no? Entonces más ancha a nivel superior y más inferior, más angosto a nivel inferior, ¿no? Entonces eso lo va a predisponer a ciertas patologías, ¿no? Entonces por eso muchas veces cuando hay solamente procesos inflamatorios leves a este nivel pueden ocasionar una insuficiencia respiratoria marcada, porque el lumen, el diámetro de la zona inferior de la laringe es bastante pequeño, a diferencia del adulto, que hay chance de que un proceso inflamatorio no cause tanta sintomatología, en cambio un niño sí, ¿no? Por eso es muy común que los síntomas respiratorios sean bastante la clínica sea bastante florida en pacientes pediátricos, ¿no? Por esa variante anatómica de la laringe. A nivel histológico, a nivel de las cuerdas vocales, va a existir tres capas importantes. La capa superficial, que está formada por mucosa, que es epitelio, y la lámina propia. La lámina propia va a tener tres estructuras, tres superficies, la porción superficial, la porción media y la porción profunda. Acá hay una característica, la porción media y la porción profunda de la lámina propia forman el ligamento vocal. Y la porción superficial va a estar en relación al espacio de Reinke, como veremos más adelante, que es un espacio que se puede llenar de contenido, sobre todo exudado, y puede generar ciertas patologías, ¿no? Y debajo de esas dos encontramos el músculo vocal, cuyo representante que permite la movilización de las cuerdas vocales es el músculo tiroaritenoideo. ¿Cuáles son los síntomas? Probablemente el síntoma principal de la patología laringea es la disfonía. La disfonía es toda aquella alteración de la voz en su intensidad, en su frecuencia, que va a ocasionar alguna alteración en la voz, ¿no? Entonces, normalmente la disfonía es coloquialmente llamada como ronquera, ¿no? Pero el término médico es disfonía. Y si nosotros estamos ante un paciente que tiene disfonía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la mayoría de casos, si es que la disfonía, hay un corte de tiempo que ustedes lo deben saber, ¿no? A partir de 2 semanas. Si la disfonía se presenta más de 2 semanas, entonces si el paciente presenta este síntoma durante más de 2 semanas, siempre requiere evaluación de las cuerdas vocales, eso no se olviden. Hay varias premisas en otorrinolaringología, como por ejemplo, toda rinorrea unilateral con mal olor en paciente pediátrico es un cuerpo extraño hasta demostrar lo contrario. Entonces, igual, toda disfonía en paciente que tenga más de 2 semanas de evolución siempre tiene que tener una evaluación directa de las cuerdas vocales para ver si no hay una patología orgánica que puede generar problemas más adelante. Ya, nosotros estamos ante un paciente con una disfonía de más de 2 semanas de evolución. Lo que tenemos que hacer es hacer esta evaluación, como les comento, ¿no? ¿Y de qué manera se puede hacer esta evaluación de las cuerdas vocales? El estudio de las cuerdas vocales se llama laringoscopía. Existe una laringoscopía indirecta que se hace a través de un espejo laringeo o espejo dental, que como ustedes ven, lo que consiste en que el paciente se pide que haga apertura de la cavidad oral, se introduce un espejo laringeo y se dirige hacia inferior para poder ver las estructuras de la laringe. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo se ve el epiglotis, ¿no? Si somos un poco más diestros, se puede ver las cuerdas vocales también, pero es una laringoscopía indirecta. Existen maneras indirectas, existen maneras directas para poder hacer la visualización de las cuerdas vocales, y dentro de ellas las principales son la endoscopía laringea. En este caso
El ingreso también es a través de la cavidad oral, pero acá vamos a utilizar una óptica que va a estar conectada a una pantalla, a una fuente de luz, y nos va a permitir visualizar directamente las cuerdas vocales y la laringe y las estructuras de la supraglotis. Y una tercera forma, que seguramente muchos de ustedes lo han visto en los centros hospitalarios donde están rotando, es utilizar una óptica flexible, ¿no? Este examen se llama nasolaringofibroscopía, y en ese caso el ingreso es a través de la nariz. Si el paciente tiene desviación septal, el tabique lo tiene desviado, con algún problema adicional, podemos ingresar directamente a través de la garganta, ¿no? Pero la ventaja de la nasolaringofibroscopía flexible es que, como su nombre lo indica, la estructura es flexible, entonces se puede amoldar a las estructuras de la nariz, y suele ser un poquito, la desventaja un poco más incómodo que una endoscopía laringea, ¿no? Pero hay mayor maniobrabilidad. Esa sería una ventaja de la nasolaringofibroscopía, ¿no? Entonces, ya sea mediante la laringoscopía indirecta o mediante visualización directa de las cuerdas vocales, siempre, siempre todo paciente que tenga más de disfonía de 2 semanas, chicos, no se olviden, derivar. O sea, yo siempre cuento este anécdota. Había un paciente que tenía disfonía ya varios meses, un paciente mayor. Él iba a su posta y lo que hacían era tratarlo como una laringitis. Le daban tratamiento antiinflamatorio y luego, como no mejoraba, había pasado varios meses, lo derivaron recién a un otorrino. O me parece que el paciente buscó por sus propios medios y ser visto por un otorrino. Alguien le comentó. Y al final lo que tenía era un cáncer de las cuerdas vocales. Entonces, si hubiese sido detectado a tiempo, hubiese tenido mejor pronóstico. Entonces, nunca se olviden de eso, ¿no? Nunca, no subestimen la ronquera, ¿no? Definitivamente un paciente joven, la primera opción no va a ser un problema oncológico, ¿no? Entonces es importante enfocar, ¿no?, los hábitos nocivos que el paciente puede estar sometido. Por ejemplo, un paciente no muy mayor, pero que haya fumado muchos años, que bebe alcohol de manera rutinaria y que se con disfonía varias semanas, podría tener un problema no benigno. Entonces, de todas formas, siempre hacer la evaluación de esta zona. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Qué estructuras debemos reconocer al hacer una laringoscopía? Acá primero las cuerdas vocales. Como ven, estas son estas dos bandas fibroelásticas. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Aquí está la epiglotis. Aquí están los senos piriformes. ¿Por qué es importante reconocer esas estructuras? Porque a veces puede haber problemas oncológicos de este nivel. Y aquí están las aritenoides. Y las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, que están hacia el lateral de las cuerdas vocales verdaderas. Son las estructuras que debemos siempre evaluar e identificar en una laringoscopía. Entonces, ¿cuándo debemos hacer evaluación de las cuerdas vocales? Sea por laringoscopía indirecta, sea por endoscopía laringea, sea por nasolaringofibroscopía, disfonía de más de 2 semanas, si el paciente presenta tos crónica, si sospechamos por la clínica, por los hábitos, sobre tumores nasales laringeos, sospechas de cuerpo extraño, si el paciente tiene apnea de sueño o si tiene problemas para la deglución. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, acá, por ejemplo, en el apnea obstructiva del sueño, el paciente normalmente, para que uno sospeche en apnea obstructiva del sueño, el paciente tiene que tener al menos 3 síntomas. Uno es que ronquidos, lo segundo es que tenga somnolencia diurna porque no ha descansado bien en la noche, y lo tercero es que hay episodios de apnea identificados, ¿no? Es decir, que el paciente, algún familiar o alguien vea o note que durante el sueño se queda sin aire. Entonces, si el paciente tiene esos 3 síntomas, probablemente estamos ante un paciente con apnea obstructiva del sueño. Hay pacientes que pueden tener ronquido aislado sin apnea obstructiva, no es lo mismo. Puedo yo roncar sin tener apnea obstructiva. Entonces, en este contexto, lo que se hace es evaluar si está habiendo un colapso, ¿no?, de las paredes faringeas, y eso se hace a través de esta maniobra, entre muchas tantas que existen, y se hace a través de una visualización de esta zona. Luego, también se puede hacer pacientes que tienen problemas de deglución, que no pueden pasar bien la comida, también se les hace esta evaluación endoscópica de deglución. En ese caso, lo que se da es una sustancia que normalmente es colorada, se pide al paciente que degluta, y como ustedes pueden ver, la zona digestiva está en relación directa con la zona laríngea, que es respiratoria y fonatoria, ¿verdad? Entonces, el esófago está acá atrás, como ustedes pueden ver. Entonces, el paciente se le pide deglutir, y vean cómo es el mecanismo de cuando uno deglute, ¿no? Como deglute no debería pasar a la laringe, porque si pasa a la laringe nos atoramos.
Lo que hace acá no se ve en esta imagen, pero cuando uno deglute, la epiglotis hace un movimiento de tal manera que cubre esta zona. Entonces, todo lo que deglutimos no debería ingresar acá. Tiene un mecanismo de tirabuzón. Entonces, lo que ingresa es a través de las paredes laterales ingresa al esófago. El esófago es un espacio virtual que se hace visible cuando nosotros deglutimos. A veces, si nosotros identificamos que esta sustancia colorada va hacia la laringe, entonces, ¿qué quiere decir? Que este mecanismo de la deglución no está funcionando bien, ni el mecanismo ni la epiglotis está funcionando como debería. Entonces, a esto puede generar, por ejemplo, pacientes que tienen problemas para deglutir o que tengan atoros frecuentes, ¿no? Ya sospechamos ya si es que el paciente tiene esos síntomas. Ahora, ¿qué patologías puede afectar a la laringe? Primero están las patologías infecciosas, inflamatorias infecciosas. A la cabeza, la supralotitis, que está ocasionado por el Haemophilus influenzae tipo B. Es bastante común en pacientes pediátricos y como sospechamos, son pacientes que vienen a la emergencia por fiebre alta, agitación, estridor, disnea, disfonía o dinofagia, que es dolor para pasar la comida. El niño va a estar en posición de trípode, como veremos más adelante, con la boca abierta y se alorrea. Esto es una emergencia porque, como yo les explicaba, la laringe, al ser más angosta en su parte inferior, cualquier proceso inflamatorio va a edematizar esa zona y si está edematizada, no va a ingresar adecuadamente el aire. Entonces, eso puede generar una insuficiencia respiratoria en el paciente. Por eso, en estos casos, lo que hay que hacer es asegurar la vía aérea. Esta es, por ejemplo, la posición en trípode, ¿no? El paciente está apoyado con sus manos sobre sus rodillas, está con los pies muchas veces cruzados sobre la cama, con la boca abierta, porque no puede respirar bien. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando. Esta es una epiglotis normal. Fíjense acá en esta epiglotitis, que es lo que hay un aumento de volumen. ¿Se puede ver las cuerdas vocales? Aquí está una cuerda vocal y aquí está la otra cuerda vocal. Por acá ingresa el aire, ese es el espacio glótico, ¿no? Pero acá, miren, no hay espacio glótico. Hay tanto edema que el aire no va a ingresar. Entonces, por eso en estos casos hay que asegurar la vía aérea. Por eso en estos casos es tan peligroso la inflamación en esta estructura anatómica, porque el aire no ingresa como debería. Luego, aparte de la laringitis y la epilotitis, existe una laringotraqueobronquitis. Ya cuando la afectación es mucho más inferior y abarca la tráquea y los bronquios, estamos ante esta laringotraqueobronquitis, que a diferencia de la anterior, la etiología es viral. Y esta se conoce también como CRUP, que es más conocido con este nombre, ¿no? En este caso, la población afectada es mucho de menor edad, entre los 6 meses a los 3 años. La parainfluencia tipo A o B y el virus sincitial respiratorio, como el rinovirus, entre otros, son los agentes etiológicos importantes. Como sospechamos, va a haber una infección respiratoria anterior, va a haber fiebre, va a haber tos exigente, puede haber estridor inspiratorio y disfonía. En este caso, el tratamiento es la humidificación, el oxígeno, la adrenalina nebulizada y los esteroides sistémicos. No es tan abrupto como la epilotitis, pero sí puede, con el transcurso de las horas, puede evolucionar y causar mucha sintomatología. ¿Y qué ocurre? Si la afectación es mucho más inferior, puede haber una traquitis bacteriana, que es una complicación del CRUP y que en este caso lo que va a haber es una superinfección por Staphylococcus aureus. En este caso lo que hay que agregar es antibióticos sistémicos. Ahora, así como hay procesos inflamatorios infecciosos agudos, también puede haber procesos inflamatorios infecciosos crónicos. Y a la cabeza la tuberculosis, ¿no? Ya ustedes saben que cuando no sepan la respuesta a una pregunta, siempre tuberculosis es la respuesta. Por eso es la gran simuladora, ¿no? Puede afectar cualquier estructura del cuerpo y asemejar cualquier patología. Entonces, en este caso, ¿cómo se ve en la laringoscopía? Como estructuras granulosas, irregulares a nivel de las cuerdas vocales. La cándida, que en este caso que es una infección, una enfermedad infecciosa, lo que vemos son lesiones blanquecinas, ¿no? Que usualmente están a nivel de la laringe cuando afecta esta zona, pero también puede afectar otras zonas de la vía aerodigestiva. Recuerden, no toda lesión blanca es cándida necesariamente, puede ser otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, en las amígdalas, en la cavidad oral, puede ser también, en las amígdalas un punto blanco tampoco es infección, puede ser también tonsilolitos, ¿no? O amigdalitos también. Ahora, como yo les comentaba en la imagen anterior, la vía respiratoria es vecina de la vía digestiva. Entonces, patología digestiva que está acá atrás, patología esofágica, puede afectar la laringe. Y a la cabeza tenemos a reflujo faringolaríngeo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que sucede?
hay contenido ácido que muchas veces inflama, irrita estas estructuras y va a generar sintomatología. ¿Qué síntomas? Disfonía, tos, puede haber espasmos de las cuerdas vocales, sensación de cuerpo extraño, faringitis crónica, no necesariamente debe haber pirosis o la sensación de reflujo como tal. Y en este caso, nosotros tenemos, cuando sospechamos en reflujo faringo-laringio, hay algunos síntomas como los que menciono y también en la evaluación directa de las cuerdas vocales vemos ciertos signos que nos hacen sospechar en reflujo faringo-laringio, ¿no? Y en este caso, cuando ya corroboramos, cuando nuestra sospecha es alta, lo que hacemos, lo que indicamos es dieta e indicar inhibidores de bomba de protones. Ahora, así como hay patología inflamatoria, también puede haber patología neoformativa a nivel de las cuerdas vocales. Como les había mostrado en la lámina anterior, este es un corte histológico de las cuerdas vocales. Al inicio va a estar formado, la parte más superficial, que es mucosa, va a estar formada por epitelio escamoso. Luego, debajo de esta, la lámina superficial de la capa superficial de la lámina propia es el espacio de Reinke. Acá este espacio de Reinke puede estar contenido por exudado y puede generar un edema a este nivel. Y existe una enfermedad que se llama edema de Reinke, como veremos más adelante. Debajo de esta, la capa intermedia y la lámina profunda, la capa profunda de la lámina propia van a formar el ligamento vocal y por debajo el músculo vocal. Ahora, las cuerdas vocales pueden ser afectadas por patología benigna. Si es de origen epitelial, a la cabeza tenemos a la papilomatosis laringia recurrente. Su nombre es así porque justamente una característica de esta patología es que vuelva a salir la recidiva. En las cuerdas vocales es así, es una característica importante, ¿no? Y en este caso, como su nombre lo dice, el virus del papiloma humano está enmarcado en su génesis, ¿no? Puede haber también leucoplasias, que son lesiones blanquecinas premalignas a nivel de las cuerdas vocales. Pueden haber nódulos, pólipos, quistes epiteliales, edema de Reinke, que es justamente la acumulación de exudado en esta estructura que les he mencionado. Puede haber granulomas y puede haber también manifestaciones de lesiones reumatológicas o vasculares. Ahora, respecto a las lesiones epiteliales, la cabeza, la papilomatosis laringe recurrente, porque es bastante frecuente, ¿no? Como ustedes ven, ¿cómo se van a ver? Esto es una laringoscopía. Está alterada la anatomía de tal manera que ni siquiera se pueden distinguir bien las estructuras, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma, las estructuras anatómicas? Pero las lesiones sí se ven. Las lesiones sí son arracimadas, tienen forma de verruga, tal cual. Entonces, si nosotros vemos lesiones arracimadas, irregulares, probablemente estemos ante un paciente con papilomatosis y la confirmación sería histológica. Se retira la lesión mediante cirugía y se manda a estudiar para el estudio anatomopatológico correspondiente, ¿no? Es una empresa bastante común. El virus del papiloma humano es el agente etiológico. El 6 y el 11 son los más frecuentes. El 11 es más agresivo y el papiloma 16 y 18 tiene una característica que tiende a malignizarse. Y ese es el problema del papiloma laringio. O sea, es una lesión benigna, pero con potencial de malignizarse. Por eso, siempre cuando nosotros estamos ante un paciente con papiloma, lo operamos, se retiran las lesiones, pero siempre tenemos que estar atentos a lo que el patólogo nos avise, porque puede haber malignización. Y en ese caso tenemos que afrontar las cosas de diferente forma, ¿no? Ya buscamos el apoyo del oncólogo, del cirujano de cabeza y cuello, ¿no? Puede haber también leucoplasia, que en este caso, ¿qué va a hacer la leucoplasia? La leucoplasia es una hipertrofia, una displasia epitelial, una lesión premaligna. Entonces, acá la fisiopatología no está causada por un solo factor. Normalmente hay múltiples factores. Puede haber irritación crónica, exposición a humo de tabaco. Hay que monitorizar porque existe el riesgo de malignización que es bastante alto. ¿Cómo se ve en la leucoplasia? Como ustedes pueden ver, como lesiones blanquecinas, ¿no? Que tienen bordes irregulares, ¿no? Y en el cual el tabaquismo y el flujo están bastante comprometidos, ¿no? Intervienen en su formación por una inflamación crónica que van a producir ellos, ¿no? Entonces, si va a haber una afectación de la porción membranosa de las cuerdas vocales, en este caso, la cabeza tenemos a los nódulos vocales, ¿no? Los nódulos de las cuerdas vocales tienen una característica que están asociados al mal uso de la voz. Cuando hablamos de mal uso de la voz, hablamos de hablar muy rápido, muy fuerte, ¿no? Entonces, usualmente esto ocurre en pacientes que hacen uso profesional de la voz, docentes, cantantes, vendedores, personas que trabajan en call center, ¿no?
¿Y cómo lo vemos en una evaluación de las cuerdas vocales? Vemos esta estructura. Ahí existe un signo, el signo del reloj de arena, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá está el espacio glótico, luego acá hay una estructura que está más angosta, que es el contacto de las cuerdas, de los nódulos vocales, y luego nuevamente el espacio glótico. Ustedes ven, tiene forma de reloj de arena. Entonces, ustedes en algún momento les dicen, paciente, que en la laringoscopía se observa signo de reloj de arena, ¿cuál es la patología? Nódulo de las cuerdas vocales, ¿no? Los nódulos son como callosidades, ¿no?, que van a estar en esta estructura anterior, que es la estructura. ¿Por qué en esta zona salen? Porque es la estructura de mayor impacto fonatorio, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en los pacientes con nódulos en las cuerdas vocales? Terapia de la voz primero, y si no, y si fracasa la terapia de la voz, todo lo que se tiene que hacer es tratamiento quirúrgico para retirar los nódulos. Pero la primera intención siempre es terapia de la voz, foniatría. En la foniatría lo que se hace es reeducar la voz del paciente para que ya no se use en exceso, ¿no? Si uno hace un mal uso de la voz, ¿qué es mal uso de la voz? Hablar muy rápido, muy fuerte, ¿qué es lo que ocasionamos? Mayor impacto fonatorio en esta zona, y ese impacto fonatorio, esos microtraumatismos generan que ocurran estos nódulos vocales. Puede haber también quistes, y en este caso, para hacer el quiste, sí, la primera opción es tratamiento quirúrgico. Se hace flap, se hace un corte, se retira el quiste que acá podemos observar, y luego se recoloca nuevamente la estructura que hemos cortado. Se hace flaps, que es una técnica de microcirugía laringea. Puede haber pólipos, a diferencia de los nódulos y los quistes, el pólipo es externo y tiene un pedículo, ¿no? Y normalmente es único, a diferencia de los nódulos, ¿no? Una característica de los nódulos es justamente que sean bilaterales y simétricos, ¿no? En cambio, el pólipo es único. También está asociado a abuso vocal, puede haber diferentes tipos de pólipos. El tratamiento es médico inicialmente y terapia de la voz, ¿no? Puede haber también edema de Reinke. El edema de Reinke también es conocido como coritis polipoidea. Y en este caso, ¿qué es lo que se va a afectar? La parte del espacio de Reinke, que es la capa superficial de la lámina propia. Entonces, si esta zona se afecta, para sospechar en este caso, ¿qué es lo que el paciente debe tener como antecedentes? Uno, normalmente afecta a mujeres fumadoras en un 97%, suele haber irritación crónica. El tratamiento es primero dejar los desencadenantes y la terapia de la voz. Acá, como ustedes pueden ver, hay un aumento de volumen de las dos cuerdas vocales. Existe una clasificación que es la clasificación de Yonekawa, ¿no? En esta clasificación de Yonekawa se ve el grado de compromiso del edema de Reinke, ¿no? Existen 3 grados de clasificación. Grado 1, como ustedes pueden observar, hay un aumento de las cuerdas vocales, pero no es tan considerable. Grado 2, donde ya hay un cierto contacto entre ambas cuerdas vocales. Y el grado 3, miren, acá hay un verdadero aumento de volumen. Y usualmente este grado 3 ya requiere tratamiento quirúrgico. Se hace una incisión en las cuerdas vocales y se aspira el contenido de las mismas, ¿no? Para poder retomar la configuración anatómica habitual de las cuerdas vocales, ¿no? Existe otra patología que es el granuloma en las cuerdas vocales. Esta diferencia de los nódulos, recuerden que suele aparecer en el tercio anterior de las cuerdas vocales. Los granulomas aparecen en el tercio posterior, ¿no? Aquí está, aquí el hombre, aquí está los granulomas, es más común en varones, está asociado a reflujo faringolaringio y también intubación prolongada, ¿no? Si ha habido mucho traumatismo a este nivel, también está asociado y puede ocasionar la aparición en esta zona posterior, ¿no? Normalmente no es quirúrgico, al igual que los nódulos. Se suele controlar el desencadenante y luego las lesiones desaparecen normalmente, ¿no? Y dentro de la cabeza del manejo, el tratamiento antirreflujo es importante, ¿no? Ahora, así como hay patología benigna, puede haber patología maligna, ¿no? Entonces, el cáncer de las cuerdas vocales es importante. ¿Por qué? Porque como todo problema oncológico, si no se trata a tiempo, puede generar problemas, puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, es importante su diagnóstico precoz. Recuerden, todo paciente con disfonía de más de 12 semanas, más aún si tiene factores de riesgo, requiere evaluación directa de esta zona, ¿no? En la mayoría de casos de cáncer en la laringe, la mayoría de casos la estirpe es carcinoma escamoso, ¿no? Hasta un 95%, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tabaco, alcohol, reflujo faringolaringio, virus de papiloma humano. Recuerden que el virus de papiloma humano puede malignizarse, por eso es importante el monitoreo, el chequeo de estos pacientes, ¿no? Acá hay una característica, el cáncer laringe en la mayoría de casos va a afectar a la glotis, que es el espacio donde están las cuerdas vocales, y por eso el síntoma principal es la disfonía.
En segundo lugar de frecuencia es la supraglotis, y en este caso, si va a estar afectada la supraglotis, el síntoma va a ser la disfagia. Y si es la subglotis, la disnea. Puede haber una combinación de ambas, ¿no? Pero ahí está el síntoma característico. Por eso es importante la ubicación topográfica de la laringe, ¿no? Para ver qué síntoma es preponderante. Recuerden que todo lo que va a afectar la supraglotis va a tener como síntoma importante la disfagia. Si afecta a la glotis, la disfonía. Y si afecta a la subglotis, va a ocasionar síntomas respiratorios. Pueden hacer metástasis a dónde, a pulmón, a hígado, al sistema esquelético, al mediastino, puede ser metástasis directa a la piel, ¿no? Y en este caso hay mal pronóstico, ¿no? Por eso es importante analizar y evaluar lo que el paciente tiene, ¿no? Siempre recuerden, evaluación directa cuando el paciente tiene factores de riesgo, tiene disfonía de más de 2 semanas. Y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ustedes acá ven esta lesión, parece, si ustedes pueden observar bien, tiene bordes irregulares, no es lisa esta zona, esta lesión. Entonces, aparentemente, si yo no hubiese preguntado los factores de riesgo del paciente, no supiese la edad, yo diría que es una lesión de aspecto papilomatoso. Pero por eso es importante el contexto, preguntar al paciente los factores de riesgo que tiene. Imagínense un paciente adulto mayor que fuma, que toma durante mucho tiempo, que es fumador pesado, y encuentran esa lesión, su primera respuesta no va a ser papiloma, va a ser un problema oncológico. Entonces lo que hacen es retirar la lesión, mandarlo a estudiar y el patólogo nos confirmará o no nuestra sospecha. Por eso es importante el contexto, hacer un análisis clínico en general de todo, ¿no? Siempre cuando estamos ante ya una confirmación, nuestra sospecha es muy alta de un problema oncológico, hay que pedir estudios de imagen. ¿Para qué? Para el estadiaje. Recuerden que depende del estadiaje para plantear el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el estadiaje? A través de un estudio tomográfico, para ver si la lesión está solo limitada en la laringe o hay lesiones sospechosas de metástasis en otras estructuras del cuerpo. Por eso se pide estudios de imagen. Acá, por ejemplo, pueden ver una tomografía en este corte de este paciente, pueden ver cómo hay una lesión neoformativa a este nivel, ¿no? Entonces, debería verse el espacio libre, pero acá hay algo que está creciendo. Entonces, eso se puede evaluar. Además, se puede evaluar con el estudio tomográfico si hay otras zonas también tomadas por el problema oncológico, ¿no? Entonces, se hace el estadiaje. Recuerden que para hacer el estadiaje se tiene que considerar el tumor, el tamaño de la tumoración, si hay evidencia o no de metástasis, y si también hay afectación de alguna zona, ¿no? Y si ha habido compromiso a nivel linfático, ¿no? Entonces, dependiendo del compromiso, ¿no?, de esta estructura, del tamaño de la lesión, se hace el estadiaje correspondiente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Si el estadio es 1 o 2, si son estadios iniciales, normalmente el tratamiento es radiación, puede plantearse cirugía. ¿Cuáles son las ventajas? Las desventajas de la radioterapia, por ejemplo, son mucositis, puede haber edema laringio. Las ventajas es que a veces cuando el problema oncológico está muy avanzado, a veces no se puede operar, nos apoyamos con radioterapia. A veces el paciente tampoco no acepta cirugía, entonces vemos si la lesión está muy limitada, entonces se usa radiación para poder reducir el tamaño de la lesión. Ahora, si el tratamiento es avanzado, si es 3 o 4, puede ser quimioterapia, tratamiento quirúrgico. Normalmente, si se opta por tratamiento quirúrgico, se tiene que retirar toda la laringe, se tienen que retirar los ganglios linfáticos circundantes para evitar que haya una metástasis posterior. Ahora, aparte de patología, de la patología oncológica, chicos, recuerden, por eso siempre estar atentos si el paciente presenta disfonía o no. Otra patología importante es la obstrucción laringea, ¿no? Entonces, puede haber causas de obstrucción de la vía aérea superior, como por ejemplo infecciones, inflamaciones, cuerpos extraños. Puede ser traumática también, puede verse también a quemaduras, ¿no? Entonces, cualquier obstrucción de la vía aérea, el síntoma usualmente va a ser siempre dificultad respiratoria, dificultad para respirar, ¿no? Puede haber también estridor, puede haber tiraje subcostal, que es una manifestación de que el proceso de que la insuficiencia respiratoria está evolucionando en el tiempo. Puede haber disfonía o una combinación de ambas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, primero hacer una maniobra de Heimlich para ver si con este es suficiente. Si no, se tiene que hacer una intervención ya quirúrgica del paciente para asegurar la vía aérea. Se puede intubar al paciente. Si el paciente va a estar intubado durante mucho tiempo, se opta por colocar tubo de traqueostomía, ¿no? Como por ejemplo acá, por ejemplo, la maniobra de Heimlich, si es que hay una obstrucción aguda, se puede intubar al paciente. Si vemos que la maniobra de Heimlich no es suficiente, si vemos que el paciente va a estar intubado durante mucho tiempo, lo mejor es colocar un tubo de traqueotomía, ¿no?
Entonces, siempre, siempre ante una insuficiencia respiratoria aguda, donde sospechemos que hay una patología orgánica, siempre asegura vía aérea, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en emergencia, ¿no? En las unidades de shock trauma, cuando el paciente viene con insuficiencia respiratoria, hay materiales necesarios para poder hacer esto, ¿no? Se hace una laringoscopía, se evalúa y se intuba al paciente para asegurar la vía aérea. Siempre esa es nuestra prioridad, ¿no? Ahora, ¿cómo para intubar se utiliza el tubo endotraqueal? Hay unas partes del tubo endotraqueal que es interesante que lo conozcan. Normalmente es de plástico, puede ser corrugado también. Va a haber una marca en el cual ingresa nosotros, cuando nosotros hacemos una intubación o el anestesiólogo o el emergencista intuba al paciente, tiene como referencia esta marca para ver que ya está por debajo de las cuerdas vocales. Es un balón de seguridad, tiene un cuerpo, el tubo endotraqueal puede tener diferentes diámetros dependiendo del tipo de paciente ante el cual nosotros estemos frente. Si es un paciente pediátrico, el tubo tendrá que ser de menor diámetro. Si es un paciente adulto, puede ser de mayor diámetro. ¿Y qué es lo que se hace en caso de que el paciente tenga que estar intubado durante mucho tiempo? Se opta primero por hacer una cricotirotomía para poder colocar un tubo endotraqueal. Si no, inclusive se puede hacer como medida heroica la cricotirotomía y se puede colocar cualquier estructura que permita que ingrese el aire a este nivel, ¿no? Cuando a veces no se cuenta con el equipo necesario para hacer la intubación del paciente, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace la incisión? Se hace la incisión en la membrana cricotiroidea y se hace una incisión de un tubo de ventilación. Entonces, ¿por qué es importante esta estructura, la membrana cricotiroidea? Porque a ese nivel también se puede colocar el tubo de traqueostomía. Se hace la incisión y se coloca un tubo de traqueostomía, como por ejemplo podemos estar acá, como vamos a ver acá. Y en el caso se hace estos tubos de traqueotomía cuando veamos que el paciente va a estar intubado durante mucho tiempo, si hay fallas respiratorias, para proteger que el paciente se pueda aspirar. Puede ser temporal o permanente dependiendo de la patología que la queja, ¿no? Entonces, la membrana cricotiroidea es muy importante. Acá lo que se hace es hacer una incisión. Se hace una incisión, se busca plano, se busca esta estructura y luego de hacer esta incisión se permite y se coloca un tubo de traqueostomía que está acá. Normalmente se coloca a través de esa incisión y se hace un globo de seguridad para que el tubo no se pueda salir. Gracias. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. En caso de tener un paciente que tenga, bueno, lesiones granulomatosas que indiquen tuberculosis, lo ideal hasta que salga la muestra de biopsia sería iniciar tratamiento empírico con... Si la sospecha es alta, nosotros conversamos con el neumólogo, porque al final quien inicia el tratamiento para la tuberculosis es neumología. Y muchas veces si la sospecha es alta, se inicia tratamiento empírico y si se confirma el diagnóstico, porque usualmente puede haber asociación de tuberculosis laringe y tuberculosis pulmonar. Entonces, si se confirma la tuberculosis pulmonar, se da tratamiento para la TB y normalmente después de algunas semanas de tratamiento, las lesiones granulomatosas en laringe suelen ceder, desaparece. Por eso siempre el tratamiento quirúrgico cuando la sospecha es alta pasa en segundo plano. Si el neumólogo nos dice, no, mira, tu paciente, si tú me dices que la sospecha que tú crees que sea tuberculosis laringe es alta, pero mira, los pulmones están bien, a mí no me parece que la probabilidad de que sea una TB es alta, entonces mejor tómale una biopsia. Se toma una biopsia primero, si se informa que hay lesiones sospechosas de un problema granulomatoso, entonces ya recién con esa base se puede iniciar tratamiento, ¿no? Pero si la sospecha es muy alta de que sea una TB laringea, se hace la interconsulta en neumología y si se conversa con ellos, se puede iniciar tratamiento empírico antes, ¿no? Antes de tener un diagnóstico quirúrgico como tal. Si la sospecha es baja, usualmente el neumólogo no nos autoriza el inicio de tratamiento específico y tenemos que tomar una biopsia para confirmar que la lesión sea de ese tipo, ¿no? O sea granulomatosa, ¿no? Pero muchas veces con tratamiento empírico, si el neumólogo lo autoriza, las lesiones desaparecen y ya no es necesario operar. Desaparecen a las semanas. Y eso es bastante común en este caso. El tratamiento, porque el tratamiento de la TB no es cirugía, es tratamiento específico anti-TB. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, mencionó que los nódulos vocales
las callosidades se daban en la parte anterior, me parece, pero ¿por qué había dicho que se daban ahí? Porque es la zona donde hay mayor impacto fonatorio, es el lugar donde las cuerdas vocales entran en mayor contacto uno con otro para producir la voz, porque para que nosotros produzcamos la voz, las cuerdas vocales tienen que entrar en contacto con ellas, así vibran las cuerdas vocales y así se produce la voz, ¿no? En cambio, si hay una interrupción entre ambas o nosotros hablamos muy rápido y muy fuerte, este contacto se ocurre de manera brusca y una respuesta es que justamente ocurran estas lesiones, ¿no? Ahora, callosidad es un término coloquial, ¿no? Es lo correcto es hablar nódulo, ¿no? Pero si queremos hablar coloquialmente o poder explicar al paciente, le diremos, mire señor, usted tiene lesiones en las cuerdas vocales, son como callos en las cuerdas vocales, por hacer un mal uso de sus cuerdas vocales, ¿no? Así lo explicamos para que el paciente pueda entender. Pero ¿por qué ocurre en el tercio anterior, y medio? Porque es el lugar donde hay mayor impacto fonatorio. Entonces, es donde las cuerdas vocales entran en mayor contacto. Gracias. Recuerden, chicos, disfonía de más de 2 semanas de evolución siempre requiere evaluación directa de las cuerdas vocales, o nunca se olviden de esa premisa. Puede ser un problema oncológico. Y como siempre les digo, traten de leer lo más que puedan. Cuanto más lean, la probabilidad de equivocarse es menor, ¿no? Entonces siempre aprovechen, están cerca ya de dar sus exámenes de internado, de NAM, de residentado, aprovechen ahora, tomen nota, apuntes y saquen el provecho lo más que pueden a las clases, ¿no? Siempre mejor venir leyendo un poquito antes, porque cuando uno lee, ve las clases y genera más dudas, o sea, tienen más preguntas y pueden preguntarle a su docente, ¿no? Para poder absorberla, ¿no? Si no hubiese ninguna otra pregunta más, chicos, yo me despido. Igual cualquier duda que puedan tener me lo pueden hacer por interno sin ningún problema. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la atención, gracias por su tiempo. Que tengan buenas noches, que les vaya muy bien.